comparecientes de Movimiento hacia el Estado Laico, MUEL, al objeto de informar sobre el problema de segregación del alumnado por parte de la escuela concertada. Tendrán un tiempo inicial de 15 minutos que pueden empezar cuando consideren. Gracias. ¿Ahora? Sí. Bien, buenos días, señoras diputadas, señores diputados. Soy Pedro García Castrillo, del Movimiento hacia un Estado Laico, y me acompaña en la mesa Alfonso Alegre, también compañero de la organización, además de ser del Sindicato de Enseñanza de CGT Aragón. No es la primera vez que se habla de segregación educativa en las Cortes de Aragón. En el 2014, la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública presentó un informe sobre centros en desventaja, llamados así por escolarizar alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en mayor proporción que la media. La versión preliminar de aquel informe fue iniciativa de un maestro, Félix Rubio, que fue diputado en estas Cortes y que se ocupó de recabar la información precisa de 35 centros públicos que su experiencia y conocimiento del medio aconsejaban. El informe final fue resultado de una reflexión y trabajo colectivo. Las conclusiones que aquí se presentaron eran demoledoras y recordaré tres. La primera, que el porcentaje de inmigrantes y de minorías étnicas en estos centros superaba el 45% en promedio. Había 8 centros incluso con porcentajes superiores al 75%. La segunda, que el porcentaje de becas de comedor en estos centros cuadruplicaba el promedio aragonés y el de becas para libros de texto lo multiplicaba por 2,5. Ambos indicadores apuntaban a familias en el entorno de la pobreza. Y la tercera, que esos centros habían perdido alumnos en mayor medida que los demás, pero habían ganado inmigrantes, habían ganado minorías étnicas y habían ganado acnés. Se apuntaban también los factores que incidían en la formación de esos guetos y destacaré tres. El primero era la coexistencia con otros centros segregadores en la misma zona, normalmente privados concertados. Se exponían, a modo de ejemplo, varias zonas, en concreto 3, en donde coexistían centros cuya tasa de alumnos en desventaja multiplicaba por 10 la de sus vecinos. Se resaltaba, en segundo lugar, cómo la concentración de la pobreza en unos centros confrontaba con la existencia de barreras económicas en otros. Y se indicaba que la diversidad excesiva conducía al abandono progresivo del centro por parte de familias que aspiran a un aprendizaje regular en un entorno normalizado, lo que llevaba al centro a un proceso de degradación. Entre las recomendaciones o peticiones que se hacían, además de las referidas a refuerzos de medios humanos y materiales o a mejora de los programas de atención a la diversidad, se priorizaban dos que he recuperado literalmente, tal cual se presentaron. La primera era revisar con urgencia la normativa de admisión y adoptar medidas que garanticen una distribución equilibrada de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para evitar la segregación escolar y social. Y la segunda, atajar decididamente las estrategias socialmente insolidarias de los centros que, recibiendo fondos públicos, son en buena medida responsables de la situación que denunciamos. Bueno, pues a diferencia de la anterior administración, que no se movió un ápice, es preciso reconocer que la nueva administración educativa ha dado algunos pasos en ambas direcciones, en un camino que esperamos continúe y profundice. Pero aquel informe, por su objetivo y forma de elaboración, no ofrecía una imagen global de la educación aragonesa. Era parcial, porque se fijaba en una parte, en la degradada, en la abandonada y seguramente no en toda. Pero ya se ponía de manifiesto un problema más general. La foto de esos centros no coincidía con la de la sociedad de la que provenían. Tan solo una segregación intensa podía explicar semejante deformación. El trabajo que hizo público recientemente la CGT sobre segregación en Zaragoza capital viene a ofrecer una panorámica más general del problema. Y digo más general porque se obtiene a partir de información de todos los centros, no solo de los que a priori pueden considerarse en desventaja, y eso permite sacar fotos más precisas. Y la foto de conjunto muestra, como veremos luego, uno, que la segregación existe, y dos, que gran parte de ella, aunque no toda, es generada por la privada concertada. Para completar el cuadro del informe de CGT sobre la asimétrica distribución de los estudiantes con necesidades educativas especiales, hemos añadido otros dos aspectos adicionales. Uno, la segregación por el origen de los padres, y el otro, la segregación por motivos ideológicos.
Para ello, hemos acudido a fuentes de datos oficiales y públicas. En el caso de la inmigración, la fuente más actualizada es el Instituto Aragonés de Estadística, y en el caso de la barrera religiosa, acudimos al informe del Ministerio de Educación llamado Cifras de Educación en España de 2017, que es el último que corresponde con datos del curso 2014-2015. Empecemos por la distribución del alumnado inmigrante. El círculo de la izquierda muestra la distribución de todo el alumnado, el de la derecha, la de los de origen extranjero. La conclusión es obvia. La pública asume una fracción de población de origen forano que es 12 puntos mayor que la que le correspondería por su importancia relativa. Obviamente, la privada 12 puntos por debajo. La siguiente transparencia lo que hace es acercar el foco a la provincia de Zaragoza, y la diferencia se hace más acusada. La privada acoge al 37% de los estudiantes, pero solo al 22,5% de los de origen extranjero. 15 puntos menos. Obviamente, la pública 15 puntos más. La siguiente transparencia muestra simplemente que las diferencias se mantienen, sea cual sea el nivel educativo. Los datos globales ofrecen una visión parcial de la realidad. Disponer de información centro a centro es la única vía para hacerse con una imagen fidedigna. El informe de evaluación del Plan Integral del Casco Histórico 2005-2012 contiene un gráfico que no lo he recuperado, pero bueno, está a disposición de todo el mundo, en el que figuran los porcentajes de alumnos de origen extranjero en cada uno de los colegios de la zona. No están identificados los centros, pero los datos llaman la atención. Llaman la atención porque aparecen 2 centros con presencia de inmigración en torno al 5%, otros 2 en donde la presencia de la inmigración es del entorno al 15%, y 5 centros con una presencia del 50 al 70%. Entonces, no puede haber justificación a que en un radio de 5 minutos en un cole se asuma un 5% de alumnos extranjeros, mientras que en otro acogen a un 70%. La segregación también se da por motivos religiosos y puede verse desde 2 perspectivas que van en las 2 transparencias siguientes. La primera, observando la matrícula de religión católica según sea el tipo de centro. El gráfico deja de manifiesto que la composición de la concertada se aparta completamente de la del conjunto social, teniendo en cuenta que se están recogiendo datos globales. Promedios superiores al 95% indican que han de existir centros con matrícula de prácticamente el 100%, y eso es un indicador de segregación total, y es más, es un indicador también de exclusión. La segunda imagen, que es complementaria, recoge la matrícula en otras religiones según el tipo de centro. Obviamente son porcentajes muy reducidos, pero llama la atención la nula presencia de otras religiones en la privada concertada. Y la conclusión creo que es muy fuerte. Hay algo más que segregación. Desde mi punto de vista no se está respetando la libertad de conciencia. Cejo ahora con el informe de segregación que presentó la Confederación General del Trabajo. Buenos días a todos y todas. El informe que nosotros presentamos hace referencia a la distribución del alumnado en Zaragoza, ¿vale? De Zaragoza capital. En esta primera diapositiva, que no se ve del todo bien, la voy a explicar, que es bastante significativa. En el lado de la izquierda, de su izquierda, sí, tienen ustedes la distribución del alumnado en la ciudad de Zaragoza. 56% para la pública, 44% para la concertada. Y a su derecha lo que van a encontrar es la distribución de los ACNES, alumnos con necesidades educativas especiales. 22% para la concertada, 78% para la pública. Evidentemente hay una diferencia del 50%, es decir, de 44% que tendría que tener la concertada, solo tiene 22 puntos de diferencia. Pásamela, por favor. Si lo vemos en cifras absolutas, lo que podemos ver en esta diapositiva es que tanto en primaria como en infantil hay aproximadamente el triple en porcentaje de alumnos ACNES en la pública que en la concertada, el triple, 3 veces más. Es una cifra que llama la atención, pero en este gráfico, cuando se observa con un poco más de detenimiento, se observa una cosa muy curiosa. Fíjense que cuando un alumno es ACNE, es una persona a la que se le diagnostica con el paso del tiempo ese trastorno que tiene. Los ACNE son básicamente biológicos, ¿vale? Básicamente. Lo normal es que con el paso del tiempo los ACNEs tiendan a ser más. Claro, si un chaval tiene síndrome de Down, el primer día de clase ya lo sabes. Si un chaval
es hiperactivo o otro tipo de trastornos se descubren con el paso del tiempo. Por tanto, lo lógico y lo normal es que es lo que ocurre en la concertada, que el porcentaje de acnés aumente cuando pasas de la infantil a la primaria. Es lo normal. Sorprendentemente, en la concertada ocurre lo contrario. Sorprendentemente, en la concertada disminuye el número de acnés en primaria de los que hay en la pública, de los que hay en infantil. Solo existe una explicación posible para que eso sea así, y es que dejan de estar en esos colegios. No hay otra explicación posible. Dejan de estar. La causa no lo sé, pero dejan de estar en esos colegios, porque lo normal sería que aumentaran. Sería lo razonable. Hablando de... Bueno, esto es el origen de los datos. Es una pregunta parlamentaria y están firmados por la consejera Maite Pérez, porque parece ser que hemos oído en algunos sitios que algunos de los datos que empleamos no son del todo ciertos. Bueno, son tan ciertos como que la consejera los firma. Entonces, si la consejera los firma, digo yo que tendrán cierta validez. Ahora vamos a hablar de acneaes, alumnos con necesidades de atención especiales de atención educativa, ¿no? Aquí vemos los porcentajes que también son significativos, ¿no? Pues bueno, en la pública tenemos un 7%, 7,2%, y tenemos un 2% en la concertada, mientras que la media es de 5,23%. Es decir, la pública prácticamente asume 4 veces en porcentaje más acneaes que la concertada. 4 veces. La cifra es muy significativa, ¿no? 4 veces más en porcentaje, insisto, que nadie piense que es porque hay más alumnos en la pública, ¿no? Es porcentual. Vamos. Bueno, y esta es la gráfica que de verdad explica todo, ¿no? Aquí tenemos todos los centros de Zaragoza, todos, ordenados. Hay un color que es el problema es que no se ve bien, es una pena que no se esté viendo bien esa columna. Pero se la explico rápidamente. Fíjense, hay 2 colores. El color verde representa a los colegios públicos y el color azul representa a los colegios concertados. Si se fijan en la primera columna, es toda azul, aunque no puedan verlo todo, ven que todos los colegios son azules. La primera columna es aquella que solo tienen o 0% o 1% de acneaes. Solamente 0 o 1. Y resulta que los 31 primeros centros en grado de discriminación son todos concertados. 31 de 53 que hay en la ciudad de Zaragoza. Los 31 primeros centros son todos concertados. Es decir, es evidente... Ya sé que no se ve bien. Ya. En el ordenador se ve perfectamente, puede levantarse y verlo. Vale, en las pantallas se ve, pues en la pantalla no se ve. Si se pudiera arreglar, pues sería mejor. Lo lamento, pero vamos, el dato es evidente, ¿no? Hay un montón de centros que los puedes ver en el lado de su izquierda, que tiene el 0 o el 1% de acneaes, ¿no? Evidentemente, no toda la concertada segrega. No toda la concertada segrega. No tenemos nada que decir de centros como, pues por ejemplo, el San Vicente de Paúl. No tenemos nada que decir de centros como Santa Magdalena Sofía. Pero ya es curioso que el 60% de los centros concertados sean centros que segregan al alumnado abiertamente. Ya es curioso. De hecho, si hiciéramos estadísticas, podríamos comprobar que esto podría tener 2 explicaciones, ¿no? Podríamos pensar, ¿esto es casualidad? Bueno, pues si es casualidad, es más fácil acertar una quiniela de 15, estadísticamente, que la distribución salga así. Es bastante más fácil, ¿vale? Y la segunda explicación que podría haber, dale por favor, es que, claro, se podría argumentar que los barrios de la ciudad son diferentes y que en unos barrios pues hay un tipo de alumnado y en otros otro. Sin embargo, podemos observar fenómenos muy curiosos, ¿no? Hay algunos que llaman especialmente la atención. A mí el que más me gusta, sin duda alguna, es el de el Padre Enrique de Oso, Colegio Concertado de las Delicias, que tiene situado a 3 minutos, los 3 minutos lo dice Google Maps, ¿vale? A pie. A 3 minutos a pie tiene situado al Antonio Beltrán con un 30%. Pero podemos hablar del Santo Domingo de Silos, que tiene un 3%, y a 5 minutos a pie tiene Las Fuentes con el 13%, y a 6 minutos el Sáenz Ibáñez con 16%. Podemos hablar del María Inmaculada de Oliver, que tiene a 9 minutos a pie el Fernando el Católico con el 19%. Tenemos también el María Inmaculada, que a 6 minutos a pie tiene el Ramiro Solans con 12%. Podemos hablar del Colegio de la Purísima, que tiene el 3%, y a 7 minutos a pie tiene el Cándido Domingo con el 10%. Podemos hablar del Colegio San Agustín, que tiene el 0%, o sea, no tiene acneaes, y a 9 minutos a pie tiene el San José de Calasanz con un 11%. Y así suma y sigue. Es decir, las explicaciones posibles de la existencia de la segregación, que serían una que es aleatoria, pues
pues si es aleatoria, por favor, que me rellenen la quiniela. Y la segunda, que tiene que ver con la distribución de los barrios, no se sostienen. Entonces, hay una cosa que es una evidencia. La escuela concertada, hoy por hoy, está segregando al alumnado. Lo segrega en base básicamente, a circunstancias económicas, ¿no? Y la forma en que lo hace es muy sencilla. Primera, cobrando. Todos sabemos que en la concertada se cobran cuotas a veces llamadas voluntarias, sobrecostes de excursiones, chándals de 300 euros. Esto lo sabemos. Todos conocemos a alguien que le ha pasado esto. Y esto ocurre y es la forma de que mucha gente quede fuera de la posibilidad de acceder a ese tipo de centros. Eso es algo que tenemos que evitar. No podemos permitir que tengamos una educación en la que haya para una clase social determinada y otra para otra clase social. No si la sostenemos con fondos públicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación será el turno de los diferentes grupos parlamentarios. Señor Briz, por parte de Chunta Aragonesista, su turno. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Alfonso Alegre, Pedro García, bienvenidos y a la persona que le acompaña, a Belén Sánchez. Bienvenidos a la Comisión de Comparecencias y agradecer la información. Información que yo creo que algunos que estamos en esta sala tenemos claro conceptualmente que existe esa realidad y lo que hace es demostrar la exposición que hacen con datos concretos estadísticos que son muy difíciles de rebatir, ¿no? Es decir, que la estadística es tozuda y ahí se demuestra clarísimamente un problema que tenemos grave, que es la guetización, no sé si la palabra existe, de centros a través de unos planteamientos segregadores que llevan que la escuela pública absorba todos estos alumnos y alumnas que, lógicamente, no admite, por unas razones y por otras, como bien habéis explicado, la concertada. Y, por lo tanto, esto ya era un tema que se sabía, como bien ha dicho Pedro, en la plataforma en el 2014, con ese documento a mí me parece muy valioso de los centros en desventaja, donde se ponía de manifiesto ya algunas cuestiones evidentes y que con las visitas que hemos hecho en algunos casos al barrio Oliver u otros, se veía clarísimamente el porcentaje abismal que había de alumnos y alumnas de ACNEAES, incluso si se quiere solo ACNES en las cifras que se han barajado. Por lo tanto, es verdad que eso es algo insoportable y que hay que rectificar, porque la única forma de que encontremos una situación de calidad en la escuela es cuando hay igualdad de oportunidades. Y yo creo que este es el elemento básico. Yo creo que la planificación educativa del Gobierno de Aragón, que lógicamente ha comenzado a variar el rumbo con respecto a la que había la legislatura anterior, todavía hay mucho por hacer, evidentemente, pues la medida necesaria desde la racionalidad es esa planificación educativa. Planificación educativa que tiene que garantizar, por encima de todo, y esta es la clave del tema, el derecho a la educación en condiciones de igualdad de todos los alumnos, independientemente de su origen, condición, recursos personales y económicos. Yo creo que esa es la clave de todo. Entonces, a partir de ahí, hay que hacer las políticas pertinentes para que, bueno, pues con la normativa, bien como se decía en un momento determinado en la exposición, que haya una modificación de la normativa que con el decreto de admisión o de escolarización pues empiece a redistribuir los alumnos de una manera equitativa, tal como ya decía el Justicia de Aragón en su informe en septiembre de 2015, que la Administración debería de fijar la proporción de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. No solo ACNES, sino ACNEAES también, por unidad escolar, procurando evitar, salvo circunstancias excepcionales, estos alumnos no superen el 30% del total de alumnos matriculados en el centro, como ocurre en muchos de los centros. Y creemos que se está trabajando en esa línea con el decreto de escolarización, intentando, bueno, pues que en este nuevo proceso, que lógicamente la concertada tiene que ser corresponsable, lógicamente, porque está financiada con fondos públicos, en admitir de manera equitativa en los centros públicos y concertados a estos alumnos con necesidades educativas especiales y no produciendo incluso una segregación posterior, como bien ha dicho Alfonso, de que incluso después de la infantil acaban desapareciendo la primaria. Eso es algo también insoportable que habría que intentar solucionar. Y, por lo tanto, con las medidas de ratios, con ese 30% y con medidas incluso que algunos centros, pues si hay un nivel muy elevado con necesidades educativas, pues incluso donde se pueda hacer y el segundo ciclo se pueda incluso iniciar previamente. Por lo tanto, yo creo que se debe, por encima de todo,
esta situación de equidad e igualdad de oportunidades por encima de la elección de centro. Nosotros así lo vemos, creemos que es clave la equidad y la igualdad de oportunidades desde la inclusión y, por supuesto, de que tengan obligación los centros de admitir a esos alumnos con necesidades educativas especiales a través también de una detección temprana que deben hacer los servicios sociales junto con ayuntamientos y cualquier otro tipo de recurso. Por lo tanto, yo creo que la política educativa tiene que ir por ese camino y, por supuesto, siendo valientes, prudentes a la vez, para evitar, lógicamente, ciertas confrontaciones que a veces se propician para justificar lo injustificable, que es la desigualdad y, seguramente, el elitismo educativo. Por tanto, debemos hacer eso y en ese camino, además, pensamos desde Junta Aragonesa que, además de hacer todas estas medidas que hay que hacer y que yo creo que algunas de ellas se están haciendo, aunque, lógicamente, ya digo que es un camino a recorrer, habría que intentar que estas políticas educativas mejoraran la calidad de la escuela pública, para que, efectivamente, las familias no tengan que pasar muchas veces por la necesidad, incluso sin recursos, de llevar a sus hijos a la concertada porque piensan que es de mejor calidad o porque les previene de tener que relacionar a sus hijos con determinados sectores sociales que no son emergentes en sus categorías sociales. Por lo tanto, de acuerdo absolutamente con lo que habéis dicho, han dicho, estamos de acuerdo en que la segregación se está produciendo, que es negativa para la escuela pública, por supuesto, y que se debe paliar y corregir desde el liderazgo educativo del Departamento y del Gobierno de Aragón y desde las entidades sociales, sindicatos y cualquier otra organización de la comunidad educativa. Y sería muy bueno, seguramente, y quizá la oportunidad la tengamos, no sé si la sabremos aprovechar, que en un pacto educativo y social, si llegásemos a tener suficiente capacidad, pudiésemos llegar a acuerdos fundamentales. De no ser así, volveremos siempre al planteamiento de bloques, de enfrentamiento y, bueno, pues seguiremos defendiendo cada uno la posición que creamos conveniente, pero, en definitiva, la segregación hay que evitarla en cuanto se pueda y de la manera más factible posible. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias. A continuación será el turno de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Tiene 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Gracias, señores García Castrillo y Alegreval. La verdad es que yo he encontrado muy interesante su exposición y me van a disculpar que no me haya leído el informe de 2014, porque normalmente yo no soy el que lleva estos temas de educación, con lo cual ruego disculpen a un profano en la materia. Dicho esto, pues, como digo, hemos encontrado muy interesante la exposición, pero ya a nivel personal. A nivel personal, desde el punto de vista de un usuario de la educación de la red pública y de la red concertada. Al mismo tiempo, no sé si necesidades de logopedia es un acné o un acneai, pero hablo en primera persona cuando digo que mi hijo mediano pues ha tenido una ayuda, una atención especializada en logopedia en los últimos meses en red pública, de la que estoy especialmente orgulloso. Y, asimismo, la de mi sobrino, que es Down, lo ha dicho usted muy bien, y también va al mismo colegio que fui yo toda la vida, en primaria, en red pública. Dicho esto, compartimos evidentemente el principio de equidad e igualdad de oportunidades, pero permítanme alguna reflexión al respecto. Lo ha esbozado usted muy bien, señor Alegre, porque evidentemente que creemos en la función redistributiva o redistribuidora de impuestos, de educación y de determinados servicios públicos. Pero creemos que, efectivamente, los números no pueden ser 100% comparables, no puede existir una proporcionalidad idéntica, es imposible, porque los números al final reflejan la propia realidad socioeconómica, desde el punto de vista de que la red privada, la red concertada de centros educativos, no está igualmente distribuida en todo el territorio aragonés. Ustedes se han centrado bastante en la ciudad de Zaragoza. Los números son muy interesantes, llaman muchísimo la atención y son de difícil justificación. Efectivamente, porcentajes del 0 y del 1% frente a porcentajes tan altos como que superan el 30%. Dicho esto, queríamos señalarles o queríamos hacer la reflexión sobre la existencia de otros factores, como por ejemplo la accesibilidad a las rutas de transporte, la disponibilidad de horarios, la implantación o no de jornada reducida, incluso los nuevos planteamientos pedagógicos. Y me estoy refiriendo a un municipio de 15.000 habitantes, como es el mío, en el cual hay 3 centros públicos y 1 concertado.
Y ya les digo que por experiencia en ambas redes creemos que muchas veces la elección de los padres distorsiona quizá en un porcentaje mayor de lo que nos gustaría admitir esa falta de proporcionalidad, como decíamos antes. Dicho esto, pues no tenemos más que agradecerles, como hemos comentado antes, que siempre haciendo caso, evidentemente respetando la normativa de referencia, las leyes orgánicas, los decretos y los decretos de escolarización, les agradecemos que ustedes hoy nos hayan hecho partícipes de este enfoque y prometemos, desde luego, a nivel personal, estudiarlo con mucho interés. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor diputado. A continuación, Partido Aragonés tendrá un turno de 5 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días. Bienvenidos a esta comisión. Yo voy a empezar recordándoles en mi intervención que hay diferentes puntos de vista y perspectivas diferentes sobre todo, y como no podía ser de otra manera, pues sobre el tema de la educación también las hay. En los últimos días estamos asistiendo a un agrio debate, prácticamente debatiendo sobre si concertada sí o no, porque es allí a donde ha derivado el debate, y muestra de ello es una de las mayores manifestaciones que ha habido sobre la escuela, sobre la educación en Aragón, que fue hace 10 días o 8 días aquí en Zaragoza. Nos mostraban ustedes datos del informe de CGT diciendo que los centros concertados pues tienen menos alumnos con necesidades especiales de apoyo que la media. Pues puede ser en algún caso, y así lo muestra la tabla que traen aquí. Pero también ocurre esto entre colegios públicos. También ocurre, ¿verdad?, entre colegios públicos. Hay centros públicos que están acogiendo a muchísimos alumnos con este tipo de necesidades que otros colegios públicos no los están asumiendo. De esto no hablan en su informe, y de hecho usted decía que no dependía tanto del contexto social. Perdóneme, sí que depende. Claro que depende del contexto donde están ubicados esos colegios. El porcentaje de alumnos con necesidades especiales, claro que depende. Tampoco hablan, o han hablado ahora, ni habla su informe de la deficiente financiación de los centros concertados, de la financiación estatal me refiero. Sabrán que hay un problema con esto que genera que a menudo asuman menos alumnos, muchas veces por la decisión de los padres, como bien ha dicho el portavoz de Ciudadanos, porque la escuela pública está muy bien dotada, con muy buenos servicios y con muy buenas atenciones para el alumnado especial. Desde el Partido Aragonés, pues claro que estamos de acuerdo con que se evite la segregación, pero todos los tipos de segregación, entre pública y concertada, y entre pública y pública, y entre concertada y concertada, porque existe. La postura del Partido Aragonés ya la conocen. Educación pública sí, y educación pública y privada pues también. Pueden coexistir los dos modelos perfectamente. De hecho, hasta ahora lo han hecho. Ustedes han dado datos aquí que yo, pues bueno, les voy a intentar dar otro punto de vista, aun sabiendo que cada uno, pues bueno, tenemos nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Y basados, y yo me voy aquí a un dato que me parece importante, es que en que un tercio de los estudiantes estudian en colegio, de los alumnos están en colegios concertados. Un tercio, que es algo, pues bueno, importante. Nosotros desde el Partido Aragonés siempre hemos defendido la posibilidad de que las familias elijan a dónde quieren que vaya su hijo, que puedan elegir. Y hemos abogado siempre, además, por la calidad de enseñanza, algo de lo que ustedes no han hablado, sí, de segregación, pero no de calidad. Oiga, que lo importante es la calidad, que se dé una buena calidad de enseñanza en el sistema público y en el concertado y el privado. ¿Por qué no me comparan unos centros públicos con otros centros públicos? A lo mejor es que los datos que se derivan de esas comparaciones pues son diferentes de los que nos traen aquí. ¿Por qué no me comparan el centro público de Delicias, del que usted hablaba, con un 30% de apneas, con el doctor Azúa de Zaragoza, por ejemplo? ¿O por qué no me compara el centro público Pío XII con el Pirineos Pirines de Huesca o con el Pedro J. Rubio? Porque no es lo mismo tampoco, y son todos públicos. Y no recogen el mismo porcentaje de estudiantes con atenciones especiales. En fin, yo me gustaría que también hicieran esa comparativa entre centros públicos y entre centros concertados, entre esos bloques por separado, porque creo que es importante, y creo que sí que depende mucho del contexto social. Y es que hay centros públicos a los que la gente, los padres, las familias de esas zonas no quieren llevar a los niños, porque efectivamente hay una cantidad muy elevada de los alumnos con necesidades de atenciones especiales. Y esto pasa.
Esto pasa y ustedes lo saben y lo sabemos todos. Lo que sí que no entiendo es que se focalice o que se haya focalizado hacia, bueno, ahora todo hacia el debate de la concertada sí y concertada no, porque, bueno, pues al Gobierno ahora pues parece que les molesta la educación concertada. Ahora les molesta. Les molesta porque tienen unos compañeros de Gobierno a los que les molesta mucho. Bueno, pues al Gobierno ahora también les molesta. Y echan la culpa de toda la concertada en Aragón, y aquí me estoy refiriendo al Gobierno en cuanto a la educación. Ahora sí, les molesta menos que haya algunos centros públicos a los que no quiera ir nadie, les molesta menos que no se garantice la misma calidad en todos los centros, les molesta menos que los nuevos centros que deberían de estarse construyendo ya en Zaragoza para asumir a esos niños que están pendientes de poder ir a los nuevos centros no se puedan construir o empezar a día de hoy porque no tenemos presupuesto aprobado. Todo eso les molesta menos, pero sí que les molesta mucho la concertada. Yo, de verdad, me gustaría que no se dejara de fomentar la confrontación, que se dejara de demonizar a la concertada y que se trabajara por lo que de verdad es importante y lo que entiendo que debería de ser el centro de debate, que es la calidad de educación en todo el sistema educativo aragonés. Nosotros por eso estamos, por el abogar por esa calidad y por el que las familias desde luego puedan elegir. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, señora Sanz, por parte de Podemos Aragón. Tiene usted un turno de 5 minutos. Gracias, presidenta. Bienvenidos a esta comisión y también bienvenida a la persona que les acompaña. Y, bueno, efectivamente decirles que es cierto todo lo que han comentado, que ya ha habido estudios que se han reflejado aquí, que se han traído aquí a las Cortes de Aragón, que ha hecho la Plataforma en Defensa de la Educación Pública, diferentes colectivos y de la comunidad educativa y, efectivamente, también Podemos en el Parlamento aragonés ha tratado de recabar toda la información necesaria y los datos precisos para hablar de este tema en cuestión, de la segregación escolar y también pues de cara a este proceso de renovación de los conciertos educativos, donde hay que tener en cuenta una serie de aspectos y de criterios para esa renovación. Y efectivamente es así. Nosotras solicitamos el porcentaje de alumno con necesidad específica de apoyo educativo de todos los centros sostenidos con fondos públicos en Aragón y tal cual son los datos que ustedes han ofrecido. Otro criterio también muy importante es contemplar las necesidades de escolarización y evidentemente pues también solicitamos que nos dijeran las vacantes que sobraban después de los procesos de escolarización y efectivamente pues se daba la cifra de que hay unas 1000 plazas solo en la ciudad de Zaragoza que sobran porque ya no hay tantos niños y niñas de 3 años para escolarizar. Está claro que todos estos datos efectivamente lo que nos dicen es que los centros privados concertados no acogen en la misma proporción que los centros públicos a alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Y esto pues no es porque llegamos nosotros y caprichosamente lo decimos y queremos decir cosas que no son. Nosotros creo que lo que tenemos que hacer es cumplir la ley y que todos los centros, y máxime los centros que están 100% subvencionados con dinero público, evidentemente tienen que cumplir la ley. Y han tenido 32 años para ser, evidentemente, y funcionar como dice la ley que tienen que hacer y no se ha dado el caso. Es decir, ha habido incumplimiento de la ley y lo que no ha habido son medidas sancionadoras. Al revés, venimos de una legislatura que lo que ha hecho es primar la educación privada concertada. Se aumentaron 116 aulas concertadas cuando lo que hubo fue recortes en la educación pública, que se eliminaron hasta 220 aulas públicas y no
estamos viendo pues que no hay ni una proporción en los ACNEAES, que tampoco cumplen con otras obligaciones como, por ejemplo, no recibir ninguna contraprestación económica por la enseñanza, es decir, sigue habiendo cobros de cuotas, pero es que es más, a día de hoy no existe aún la transparencia que se les debe exigir a estos centros, que tienen que cumplir con efectivamente que la enseñanza sea gratuita, y tampoco sabemos, por ejemplo, los precios, los costes de servicios complementarios, que también es un indicador claro para conceder el concierto educativo, sobre el precio del comedor y extraescolares. Un indicador claro que también hace que unas familias elijan unos centros y otras familias no los puedan elegir porque no pueden acceder. Y esto conlleva a esta segregación escolar. También dice claramente que tiene que haber un indicador claro del volumen de transportados en estos centros. Tampoco lo tenemos. Tampoco a día de hoy. Y hablo 32 años. Efectivamente hay que cumplir la normativa, pero es que también hay que tener voluntad política para que eso se cumpla. Y no existen esos datos. Tampoco podemos entender cómo puede ser que haya centros privados concertados a 6 kilómetros de Zaragoza cuando no puede acceder niños sin recursos porque no pueden pagar el transporte y comedor. Tampoco lo entendemos a qué se debe. Y efectivamente puede haber diferencias entre colegios públicos, pero digo claramente que yo he estado estudiando los datos, tanto de esos porcentajes como los datos de niños becados por comedor escolar, de comedor escolar entre todos los centros, y las diferencias entre centros públicos entre sí son mínimas. En cambio, las diferencias entre centros públicos y concertados, o algunos entre concertados que cumplen la normativa, como usted ha dicho, hay concertada que cumple y otros que no, son muy notables. Y efectivamente creo que en ese camino tenemos que estar, en el del cumplimiento de la ley, pues moleste a quien moleste, que le moleste a ciertos grupos políticos, pues bueno, yo creo que no hacemos más que velar por el cumplimiento de la ley para una cuestión principal, que es el derecho a la educación, el derecho a una educación en igualdad de oportunidades y de calidad, por supuesto, y en equidad. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. A continuación, Partido Socialista tendrá un turno de 5 minutos. Adelante. Gracias, señora presidenta. Bienvenidos, señor Alfonso Alegre, Pedro García, Belén Sánchez como acompañante. En primer lugar, me gustaría hacer un pequeño repaso y trasladar a esta comisión y a ustedes mismos pues mi creencia y donde me eduqué. O sea, yo soy católico, pero soy creyente de la educación pública y del derecho de todos al acceso a la misma en igualdad. Como aquí se han dicho muchas cosas, en la primera década de la democracia, yo estaba estudiando, tuve que ir a Reus a estudiar porque no había educación pública, porque no había acceso a la educación pública que han tenido mis hijos en el Instituto de Utrillas, pudiendo ir hasta segundo de bachiller y luego terminar de formarse en la universidad correspondiente como les ha tocado. Y aquella situación era la que vivimos muchos de los que la vivimos, aunque estamos agradecidos de aquella educación que tuvimos, somos defensores de la educación pública a pies puntillas, porque nos tocó ir a sitios muy lejanos. Yo fui a Reus porque mis padres no podían pagarme la educación en otro sitio más cercano. Venía cada 3 meses a mi tierra, a Teruel. Creo que una sociedad libre no podemos apoyar a quien segregue. Y el Partido Socialista eso lo tiene claro. Y estamos intentando también, y quiero decirlo, luego a lo mejor cuando terminen me darán, rehacer lo que la legislatura pasada deshicieron. La educación es la fuerza para transformar la sociedad, promover la convivencia entre todos los tipos de alumnos. No podemos tener varios tipos de alumnos, no podemos mantener que según el tipo de alumno vaya a un centro, según el tipo de alumno vaya a otro. En el medio rural, la única educación es la pública, pero rentable económicamente no es, entonces es la única educación en el medio rural porque no es rentable para tener la otra educación. Y elegir en condiciones de igualdad al mismo coste posterior. O sea, estaremos de acuerdo desde el Partido Socialista siempre en la elección de centro, en la elección de poder elegir en condiciones de igualdad, pero al mismo coste posterior, porque hay algunos que no pueden elegir según qué colegios porque no podrían estar luego pagando lo que cuesta ese colegio.
Creemos en una educación universal para todos, en su fortalecimiento, y debemos garantizar, no podemos dejar a niños sin poder ir a la universidad siguiendo dedicando fondos a otros fines o para otras cosas. Eso lo tenemos que garantizar. Los datos que nos han dado ustedes son más que significativos, muy significativos. Realmente es verdad, no está el medio rural, porque en el medio rural no están. Pero de ellos se sacan conclusiones muy claras, a las que todos tendremos que tender a que se evite. Y la educación, concertada o privada, que ese no es el discurso, lo diré al final, tendrá que acometer lo mismo que acomete la pública si tiene que estar dentro de esos parámetros en los que está la pública. Es imperdonable, y lo digo con esa contundencia, que en la privada, cuando se sabe que hay niños con deficiencias o tienen algún problema, luego no estén. Eso es imperdonable. Igual que me felicito por el tema de Santa Magdalena o San Vicente de Paúl. En la época que yo estudié, en el colegio que estaba, había niños que sus familias no podían pagar y se nos daba clases allí. En otros no podíamos ir porque no lo podíamos pagar. Y por terminar, me gustaría decir varias cosas. No sé si también, ahora, como en las otras comparecencias, nos dirán que este Gobierno, este cuatripartito, está haciendo cosas que no debe, estamos haciendo barbaridades, estamos haciendo lo que debemos. Lo que debemos. ¿Cómo? No puede ser de otra manera. Y ante la inacción de algunos nos toca tomar medidas para revertir situaciones como lo que ha pasado con la educación y con el derecho de todos a la educación. Querría referirme al final, y no es este el debate, señora Guillén, no hemos venido aquí a debatir concertadamente así concertada, no. Hemos venido a debatir sobre unos derechos a la educación, sobre una igualdad en la educación, sobre las fortalezas que tenemos como representantes del pueblo y como el Gobierno que garantizar para que todos tengan acceso a ellas. Y no hemos venido a decir, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro. Sí que le digo, y a este diputado, y lo tengo muy claro y por eso antes he dicho de dónde venía, mientras un niño no pueda tener acceso a terminar su educación, si tiene condiciones, los dineros públicos tienen que estar para eso. No tienen que estar para otras cosas, para mejorar otras cosas donde no tienen acceso todos. Estos son principios que yo, desde que me afilié al Partido Socialista, los tengo muy claros. Y como los tengo muy claros y mi partido eso lo lleva, hoy nos está tocando, señora Guillén, rehacer muchos centros, recoger muchos profesores, sobre 1000 y pico profesores más, que ustedes en la legislatura pasada deshicieron. Esta es la realidad y ante esto tenemos que cada palo, como digo yo, aguante su vela. Pero vamos a aguantar cada uno la nuestra. Mi prioridad, la prioridad de mi partido es el derecho a la educación en igualdad para todos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Tendrá 5 minutos a continuación el Partido Popular. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, bienvenidos a los señores García y señor Alegre como representantes de MUEL. Bueno, pues no les voy a pillar por sorpresa si les digo que es que yo no estoy de acuerdo, mi grupo parlamentario no está de acuerdo con muchas cosas de las que aquí se han dicho. Entiendo que eso no es pilla de sorpresa. Porque fíjense, ustedes me han hablado de segregación y yo les voy a hablar de libertad de los padres para elegir la educación que quieren de sus hijos. Mire, mi grupo parlamentario, el Partido Popular, defiende la enseñanza pública. Una enseñanza pública que abarca la escuela pública y la concertada. Ambas son educación pública. Ambas están sostenidas con fondos públicos y ambas son complementarias. Y también ambas han convivido en perfecta armonía durante años hasta que llegó el Gobierno del señor Lamán. Los 3 primeros puntos que he dicho yo no los digo yo, los dicen también estas sentencias del Tribunal Supremo. Miren, defendemos la escuela, defendemos en condiciones de igualdad y de libertad. Y creemos firmemente en la educación pública. Y por eso no somos anti nada, puesto que estamos a favor de ambas. No estamos a favor de la segregación, por supuesto, repito, no estamos a favor de la segregación, pero tampoco estamos a favor de la segregación de entre pública y concertada. Por tanto, no estamos a favor de ninguna segregación posible. Y se lo dice uno que ha estudiado en colegio público
instituto público y universidad pública. Y que mis hijos van también a un colegio público. Por tanto, como le digo, no soy absolutamente anti nada. No, en mi pueblo había gente que iba a colegio privado. Yo no. Yo iba a un colegio público, y ustedes lo saben. En mi pueblo había colegio privado. Yo no. Yo iba a colegio público. Mire, nosotros vamos a defender el derecho a la libertad de los padres aragoneses para elegir el colegio de sus hijos y que ampara la Constitución y las sucesivas leyes educativas. Por supuesto, hasta la LOMCE, todas leyes socialistas. No todos los colegios concertados son religiosos, y eso ustedes lo saben. También existen los colegios conformados por cooperativas de profesores que no tienen nada que ver con la Iglesia. Por tanto, no vemos la segregación por ningún lado. No creo que la concertada segregue a los ACNAE. Existen más razones, y se han dicho razones de accesibilidad, razones de contexto social, y también hay diferencias entre colegios públicos, sí, sí. Y ustedes han cogido los datos que han querido, pero no han comparado todo. Que es lícito que lo pueda hacer, pero se lo ha dicho mi compañera del Grupo Parlamentario Aragonés. No han cogido todos los datos. Y aquí lo que subyace es que el Gobierno de Aragón lo único que ha hecho ha sido intentar fracturar a la sociedad aragonesa. En lo que va de legislatura, la consejera ha pasado de reconocer la labor social de la concertada a querer anularla para imponer el modelo excluyente al que le obliga Podemos. Y si hablamos de la calidad en la educación pública, bueno, pues lo que hay que hacer ahora, el Gobierno de Aragón lo que tiene que hacer es poner muchísimos más fondos. Y lo que tiene que hacer el Gobierno de Aragón es coger y presentar el plan de infraestructuras. Y lo que tiene que hacer el Colegio de Aragón es empezar a construir los colegios. Pero claro, como el cuatripartito izquierda solo se ha puesto de acuerdo para repartir sillones y no para hacer los presupuestos, pues es que esos colegios no van a llegar. Esos colegios no van a llegar porque no tenemos presupuestos hasta mitad de mayo. Eso sí, el asiento del señor Lambán y el asiento de la señora Barba, eso sí que nos pusimos de acuerdo a la primera. Por tanto, aquí lo que subyace es que el Gobierno de Aragón es rehén de Podemos. Solo busca el apoyo favorable de Podemos a sus presupuestos y se utiliza la concertada como moneda de cambio para mantenerse en esos sillones y para mantener la supervivencia política del señor Lambán. Mire, lo que es muy triste es que el presidente del Gobierno de Aragón, mi presidente del Gobierno de Aragón, demuestre en el Pleno de estas Cortes la pasada semana los pocos argumentos políticos que tienen. Muy poquitos, porque están más pendientes de arreglar su casa con el lío de las primarias que los problemas de los aragoneses. Y es muy triste que un presidente de Aragón, lo repito, tenga que recurrir al mantra del Partido Popular y de la Iglesia para defenderse del clamor de la sociedad aragonesa que les acusa de reprimir la libertad de los padres a la hora de elegir la educación que quieren para sus hijos. Así que, señorías, reiterar una vez más que nosotros estamos a favor de la libertad, que estamos a favor de la libre elección del centro, recogida en la Constitución y en las diferentes leyes educativas, y que, por supuesto, no estamos en contra de la educación pública, porque entendemos que la educación pública está conformada por la concertada, por la pública y por la concertada. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. Para concluir, tendrán 10 minutos. El colectivo que nos acompaña puede comenzar cuando lo consideren. Bueno, vamos a ver. Quizá empezando por el final, porque es lo que se me ha quedado más cercano. Nosotros, en principio, no entramos o no queremos entrar en el debate ideológico entre la privada concertada y la pública. La cuestión es la segregación. Analizar la segregación y, en su caso, cuál es la contribución a la segregación social de cada una de las redes. El debate ideológico lo dejamos para otro momento o para otra cuestión. La segregación consiste simplemente en que los centros no recogen fielmente la heterogeneidad social. La segregación consiste en el contraste entre la heterogeneidad externa y la homogeneidad interna. Por supuesto que tiene que ver con el contexto. O sea, no se puede hablar independientemente de la zona geográfica. Hay una segregación residencial y una segregación escolar. La segregación residencial
en algún sentido condiciona la escolar, pero seguramente de un estudio, de un al menos parcialmente, la segregación escolar es bastante más elevada que la segregación residencial. En cualquier caso, lo que nosotros pretendemos poner encima de la mesa es la cuestión de la segregación. Y esta realidad es conocida, pero debe estudiarse. Porque la Administración tiene los medios para comprobar el grado o medida en que los centros se apartan de las características sociales y económicas del entorno que deben escolarizar. Nosotros lo hemos hecho con la información de los... Bueno, CGT lo hizo con la información de los ACNES. En el Plan Integral del Casco Histórico, allí tuve oportunidad yo de trabajar sobre la segregación con datos oficiales sobre la segregación por vía de inmigración y bueno, a la información que ahí me remito, hasta el 70% en algunos centros y efectivamente hay en algunos centros concertados, pero es que la excepción confirma la regla. Por supuesto que hay que analizar la contribución de cada tipo de centro, de cada red de centros a la segregación absoluta, pero eso de entrada hay que ponerlo encima de la mesa y de entrada hay que darle la importancia que merece. Entonces, realizar un seguimiento del fenómeno de la segregación debería ser una obligación de la Administración educativa. Pero claro, no basta con el seguimiento, también hace falta ponerle remedio, porque lo que está en juego es el ejercicio al derecho a la educación en condiciones de igualdad, como bien decía Gregorio, que debe priorizarse desde nuestro punto de vista, aunque por ley se tenga que armonizar con el de la libertad de elección de centro. Pero bueno, hay que prestar atención efectivamente a los dos. Seguramente las soluciones no son simples, porque, bueno, y las dificultades para ejecutar la sentencia en relación con el Pío XII al que hacía referencia lo ponen de manifiesto. Pero eso requiere de una estrategia que tenga la equidad como guía y la segregación como objetivo a combatir. Pongo como ejemplo los dos informes del Defensor del Pueblo, como se llama, o el Síndic de Greuges de Cataluña, que pueden constituir dos informes de alrededor de 200, uno de 2008, otro de 2016, en donde analizan con detenimiento, analizan con detalle el problema de la segregación, tanto con información estadística, prestando atención a muchos elementos que nosotros, por falta de información, no lo hemos podido prestar atención, pero que la Administración perfectamente puede hacerlo, y valorando las múltiples alternativas que existen en diferentes campos. Porque, claro, la estrategia para combatir la segregación debe apoyarse en dos pilares: en la gestión del proceso de admisión y en la planificación educativa. En el primer caso hay que poner énfasis en la distribución equitativa de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, lo que exige también, por supuesto, un control más riguroso de las prácticas segregadoras en los centros privados concertados. Pero también es preciso controlar la oferta y adecuar la oferta a las necesidades de escolarización, especialmente en aquellos centros que no atienden, como establece la ley, a poblaciones escolares en condiciones económicas desfavorables. Es la gestión de la oferta la que debe priorizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad sobre la llamada libertad de elección. En cuanto al informe del 2014 se lo pasaré por correo. Y bueno, me estaba pasando. Vale, pues nada, pues voy a ir contestando algunas de las cosas que han dicho. Ha hablado la diputada del PAR de que hay algún caso suelto de segregación. Esto me recuerda cuando algún partido político dice que hay algún caso suelto de corrupción en su partido. Mire, 60% de los centros concertados, el 60% discriminan abiertamente. El 94% de los centros concertados de Zaragoza están por debajo de la media. El 94%. Eso no es algún caso. Ha hablado también del problema del déficit de financiación de la concertada. A mí me llama mucho la atención cuando se habla del déficit de financiación de la concertada por una razón. Porque la concertada siempre quiere tener más conciertos. Cuando tú tienes un negocio en el que pierdes dinero, no quieres ampliarlo. Y, de hecho, es curioso que los centros que parece que han perdido los conciertos
algunos van a poder mantener abierta la vía, es decir, no se va a cerrar ningún aula, no se va a cerrar el aula en algunos centros de los que han perdido la financiación porque pueden mantenerla. Podemos seguir hablando de lo que la comparación que usted me ha pedido que haga. Me ha dicho, no, es que en la pública también pasa. Hombre, vamos a mirar un poquito la gráfica. Fíjese, verdes, en el lado que está por debajo de la media hay 14 centros. 14. Y están con el 2. El que menos de la pública tiene 2. Hay 31 centros de la concertada que son 60% que están por debajo del que menos tiene de la pública. Hombre, no es comparable. Y luego me ha puesto un ejemplo muy concreto y me dice, ¿y por qué no me habla usted del doctor Azúa con el centro este de Delicias, el Antonio Beltrán? Pues no le hablo por 2 razones. Básicamente por una, porque Google Maps me dice que está a 20 minutos a pie. Y 20 minutos a pie nos ha parecido una distancia suficientemente larga como para no compararlos. Todos los demás centros que hemos hecho la comparación uno a uno, estaban las comparaciones en ese tipo de cifras de unos 10 minutos. Pero le subo la apuesta. El doctor Azúa tiene el 8%. Tiene 8 veces más, 8 veces no, infinitas veces, pero 8% más que el Enrique de Oso, que tenía el 0, o que el Pompiliano, que tiene 0, o que el Corazonistas, que tiene 0. Podemos contar unos cuantos, no hay mucho problema, ¿no? En fin, las cifras son las que son. Y luego hay una cosa que me gustaría comentar. Ha habido 3 grupos que se han atrevido a nombrar algo con cautela. Y yo voy a nombrarlo con un poco más de... Sí, más claramente. Lo han nombrado los 3 grupos más pequeños, han nombrado la cautela, que los padres eligen, que no llevan a sus hijos porque quieren... Lo han dicho, Gregorio lo ha dicho con una especie de circunloquio, que es verdad. Es verdad, hay padres que utilizan la libertad de elección para poder segregar. Eso es verdad. Y eso se permite para poder segregar, efectivamente. En realidad, hay quien, y aquí es donde llega la confrontación ideológica, ¿no? Hay centros en los que se cobra dinero y precisamente los padres están encantados de que les cobren dinero de forma ilegal, porque eso permite la segregación. Se permite la segregación abiertamente. Teresiano del Pilar, 300 euros todos los meses. ¿Quién puede pagar eso? Qué curioso que el Teresiano del Pilar tenga 0% de acneaes. Qué curioso. Qué curioso. Cuando pagas 300 euros al mes para poder llevar a tu hijo ahí, lógicamente no todo el mundo los puede pagar. Lógicamente todo el mundo no puede pagarlos. Y esa es la clave. Y aquí es donde entra la confrontación ideológica. Se ha hablado de que no, segregación no, libertad de elección. No, no es verdad. No hay libertad de elección. Hay libertad de elección para el que puede pagarla. Esa es su libertad de elección. Libertad de elección para el que puede pagar. Yo pienso que la educación es un derecho, no es una mercancía. Es diferente. Todos tenemos libertad de elección para comprarnos un Porsche, pero yo no sé cuántos de ustedes pueden pagarla, yo no puedo. Y me parece bien, no pasa nada si yo no puedo pagarme un Porsche. Ahora, que se utilice la segregación económica y el dinero público para facilitar que unos centros segreguen al alumnado sobre otros, eso no puede ser. Eso no puede ser. Y eso es lo que venimos a denunciar aquí. Que eso está ocurriendo. Y está ocurriendo en los centros concertados. Casos residuales en la pública. Pero ocurren en los concertados. El 60% de los concertados de Zaragoza segregan. ¿Saben dónde ocurre que no hay segregación en los centros y los centros son parecidos? En el medio rural. En el medio rural los centros son parecidos porque no hay segregación, porque no está la concertada. No está. Y entonces ahí va el hijo del alcalde, el hijo del mayor propietario de tierras del pueblo y el más pobre. Va todo el mundo a la escuela. Y eso es maravilloso. Es una gran riqueza que tiene el medio rural, no tener la segregación social que se provoca en las ciudades por la existencia de una concertada que no respeta la ley. La Administración, en este proceso educativo, en este proceso de escolarización que va a empezar ahora, acabo en un minuto menos, tendrá que tomar medidas, tendrá que impedir que se cobre dinero a los padres, tendrá que impedir que les digan a algunos chavales su hijo estará mejor atendido en la pública porque tiene hiperactividad. Esto tendrá que hacer la Administración educativa y lo tendrá que hacer mandando a los inspectores. Eso es lo que hay que hacer para acabar con esta lacra. Esto es una lacra y no podemos permitirla en una sociedad que se llame democrática. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su comparecencia y les invito a que nos acompañen a la finalización de esta sesión. Procedemos, por lo tanto, a retomar el primer punto del orden del día con la lectura, si procede, la aprobación del acta de la sesión anterior. Entiendo que se aprueba por asentimiento. ¿Algún ruego, alguna pregunta hacia esta mesa? Bueno, pues simplemente.